¿Hay forma de demostrar esto con la Biblia? Y demostrar me refiero... Y bueno, la Inmaculada Concepción, ¿por qué es importante? Principalmente porque tiene relación directa a la divinidad de Cristo, es algo que Él hizo, es una obra, y por tanto todo aquello que nosotros digamos que Cristo no hizo es agregar una mentira, a la vez es restarle valor a la historia de la salvación, porque Dios, hay que recordar acá que desde el inicio del mundo sabía perfectamente cómo nos iba a redimir, cómo nos iba a salvar, cómo iba a ser la historia de la salvación, y dentro de esa historia a Él le importó que su madre sea inmaculada. Entonces cuando nosotros decimos que no es, lo que ocurre es que estamos relatando un plan de Dios diferente. Mientras el plan de Dios original, que decimos nosotros que es el correcto, incluía la Inmaculada Concepción, el protestante va a decir es mentira. Entonces, en otras palabras, está diciendo que o Dios se equivocó, porque, a ver, si yo digo, no, Dios no pudo haber hecho la Inmaculada Concepción, entonces estoy diciendo que Dios no debe de hacer eso. ¿Por qué? Porque supuestamente la palabra de Dios dice que todos pecaron, ¿verdad? O sea, que todos tienen pecado. Y sin embargo, no olvidamos que si Dios hizo eso, entonces ¿quién somos nosotros para decirle lo opuesto? Entonces vamos a intentar comprender, saber si Él hizo o no hizo esto. ¿Y por qué hizo? O sea, no deberíamos entrar con el preconcepto de decir es imposible que Dios a su madre le haga inmaculada, sin pecado. ¿Se entiende? Es decir, no podemos entrar con un preconcepto de este tipo. Sería como establecerle límites a Dios. Decir, no, Dios no puede hacer esto. Y no, Claro. puede. Entonces vamos a analizar. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? O sea, ¿de qué trata el dogma? Bien, que es excepta o exenta, es decir, que todo lo que pudo haber tenido no tiene en cuanto a pecado. Pecado no implica la naturaleza del hombre que ya está hecha. La naturaleza del hombre es creada buena, muy bien. Cuando entra el pecado, la naturaleza ahora tiene consecuencias, pero ya no tiene relación, ese es un punto importante, la naturaleza con el pecado. ¿Cómo es eso? Porque aunque no se tuviera más pecado, la naturaleza ya está dañada, ya no se puede. Porque Cristo mismo tuvo que padecer la adultez, es decir, ese envejecimiento natural, normal, tuvo que padecer el dolor, un montón de cosas que son consecuencias del pecado, pero que no implican pecado, porque la naturaleza ya está dañada. Entonces, inmaculada en cuanto al pecado, no en cuanto a las consecuencias del pecado. ¿Verdad? Por ejemplo, la muerte, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, todas esas cosas Cristo lo pasó y nosotros no decimos que tuvo pecado, ¿verdad? Entonces, estas cosas de la naturaleza son totalmente naturales de la propia naturaleza dañada. Ahora, pregunto, ¿no? Y digo, ¿cómo puede ser que si la Virgen María fue concebida sin pecado, cómo puede ser que su naturaleza esté afectada por las consecuencias del pecado, si ella no tuvo nunca contacto con el pecado, por así decirlo? Bien. Eso podríamos pensar directo en la figura de Cristo, pero es lo que me refería en ese sentido, que cuando entra el pecado, ¿qué ocurre? Es la ausencia de un bien. Eso es el pecado, a fin de cuentas, la ausencia de un bien, la ausencia del ser o la desobediencia, en fin de cuentas. Podríamos usar diferentes sinónimos, pero eso no tiene que ver con la consecuencia. Lo que ocurre es que el pecado tiene consecuencia. Cuando ocurre la consecuencia, que sería la degeneración del cuerpo, por ejemplo, sería uno, ¿verdad? Es decir, pasar de una vida eterna a una vida mortal, sería un ejemplo particular. Aunque se perdonara todos los pecados, ¿ok? Suponete que bien, Cristo nos salvó y nos perdona todos nuestros pecados, espectacular, pero sin embargo seguimos sufriendo, seguimos siendo débiles. La naturaleza Momento de nuestro bautismo. Suponete de que 17 años me cae la ficha, Cristo resucitó entre los muertos, es Dios, me quiero bautizar. En el momento del bautismo, yo soy limpiado de todos mis pecados, ya sea el pecado original heredado por mis primeros padres, como así también los pecados cometidos por mí, por malas decisiones, por imprudencias, por rebeldía, etc. En ese momento yo salgo de las aguas, por así decirlo, limpio, completamente limpio, pero mismo así, totalmente. Mi naturaleza sigue siendo afectada por las consecuencias del pecado. Sí, pero ya no es porque la carne es pecado, la carne no es pecado. O si no, Dios estaría creando pecado, Dios no crea pecado. Entonces, no tiene la culpa, digamos, la carne en sí, sino que ya tiene una consecuencia. Y eso es lo que vemos en la figura de Cristo, porque Él padeció todas las cosas de la naturaleza y no por eso decimos pecó, y por eso padece esas cosas. Ok. Y esta naturaleza que sufre sus consecuencias, justamente es la razón por la que nosotros vemos que en el caso de Cristo sufre cansancio, debilidad, etc. Y en el caso particular de María, que después más adelante lo quiero tocar, es el famoso caso de, muere, no muere, qué pasa en sus momentos finales, ¿no? Es un lindo tema para discutir también. Sí. Es un tema importante esa parte y, de hecho, según diferentes tradiciones, como que hay varía un poco esta cuestión de si murió o directamente fue asunta, pero generalmente siempre se habla de dormición, es decir, no propiamente muerte, sino que habiendo llegado al final de su vida, sin embargo, ya pasa a la etapa del cuerpo glorificado, es decir, Cristo mismo, la asunción, ¿verdad? La asciende al cielo.
Entonces sería esa cuestión, o sea, la muerte es una consecuencia del Pero más pecado allá, suponete que independientemente de la conclusión final a la que lleguemos respecto a los últimos momentos de María, ¿no? Últimos momentos me refiero a aquí en el plano terrenal como nosotros. Independientemente de eso, tranquilamente uno podría también decir sin caer en el error de que la muerte pudo haber sido una posibilidad, porque en definitiva, o sea, es la consecuencia de una naturaleza que pese a que no ha pecado y no ha tenido contacto con el pecado, sí se ve afectada por las consecuencias del pecado de generación en generación de manera ascendente, ¿no? En cuanto a sus ancestros, lo que hereda de sus ancestros, ¿no? Sí, 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 así mismo. De hecho, es la necesidad, y es lo que seguramente vamos a hablar más adelante, es la necesidad de que María sea la nueva Eva. Porque igual que Cristo es el nuevo Adán requería morir. El nuevo Adán requería pasar por todas las cosas que el primer Adán tuvo que pasar. Es decir, el primer Adán pasó de la etapa, digamos, en realidad no es cuerpo glorificado ahora, pero una etapa de gracia a no gracia. Bueno, Cristo tenía que pasar de la etapa de la no gracia, no porque le falte, me refiero a que las consecuencias, ¿verdad? Es decir, del dolor, el sufrimiento, para luego pasar a la etapa de gracia. O en este caso la etapa que era el primer Adán. Es decir, el primer Adán, vamos a imaginarlo así, la primera etapa de Adán es un cuerpo, digamos, inmortal. Bien. La segunda etapa de Adán, un cuerpo mortal. Bien, en Cristo a la inversa. Primera etapa, cuerpo mortal. Segunda etapa, cuerpo inmortal, ¿verdad? Es decir, se debe cumplir la figura del nuevo Adán, que es lo que dice San Pablo. Y con María debería suceder exactamente lo mismo. Es decir, si Dios ha querido restablecer la naturaleza, porque él mismo lo dice, ¿verdad? Es decir, es necesario usar la figura del nuevo Adán, pero sin embargo lo usa porque lo que quiere transmitir es justamente eso. Él quiso restablecer y reparar todos los daños causados por la naturaleza, tanto del hombre como de la mujer. Ni solo del hombre ni solo de la mujer, sino de los dos. Y para eso usó a una mujer. Bueno, vamos a arrancar desde el principio. A ver, entonces, o sea, sencillamente podríamos decir que la Inmaculada Concepción quiere decir que desde el momento del surgimiento de María, desde el momento en el que ella comienza a existir, desde el momento uno, ella no ha tenido contacto con pecado, ella no ha heredado pecado ni ha cometido pecado. Eso es lo que quiere decir la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Que ella es pura, completamente sin pecado. Así mismo, y hay un punto. En la generación del cuerpo, que está el defecto, todavía no está la persona. La generación del cuerpo, vamos a pensar en términos biológicos, si se quiere, la unión de los dos cigotos, el defecto de la consecuencia del pecado está ahí, pero todavía no es la persona. Cuando se va a unir, Dios infunde el alma, y en esa infusión del alma, el pecado, digamos, por decir así, que está en esos cigotos, si se quiere hablar en esos términos, ahora yo no soy muy partidario de hablar así, el pecado es expulsado, ¿se entiende? Es decir, esa unión natural de esos dos cigotos se va a dar, pero el pecado que está ahí es expulsado por la infusión del alma, porque el alma llega en ese momento y es expulsado el pecado en sí. Pero la generación del cuerpo va a ser natural, va a ser el transcurso natural. Ok, entonces en esa generación del cuerpo es que nosotros podemos ver de que ahí es en donde se encuentran las consecuencias de una naturaleza que está sufriendo, bueno, el mal del pecado, pero no por pecado en María, no porque ella ha tenido contacto con pecado, sino más bien como herencia natural de sus padres, ¿verdad? En cuanto a su naturaleza física, y estoy hablando de las consecuencias, me refiero a debilidad, cansancio, propias cosas de los hombres, ¿no? Sí, así mismo, así mismo. Ok. Sí. Ok, bien, buenísimo. Bueno, vamos bien. Lo voy entendiendo. Me parece fantástico. Me encanta cómo lo estamos abordando. Ahora, Luquitas, acá donde está la clave. Es acá en donde está la clave. Es acá, ¿me entendés? ¿Hay forma de demostrar esto con la Biblia? Y demostrar me refiero, ojo, porque alguna vez demostrar parece que podemos poner páginas de la Biblia dentro de una probeta y observarla, ¿no? Ver a ver cómo reacciona ante los 100 grados centígrados y demás. Me refiero a probar teológicamente hablando. ¿Hay manera de mostrarlo? De hecho, a mí me parece, bueno, capaz yo tengo la percepción alterada, me parece muy claro, o sea, me parece clarísimo que al leer la Biblia, esto yo antes de ser católico, de hecho ya lo leía, y para mí hacía mucho más sentido. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿qué te parece más coherente? ¿Que la Madre de Dios haya sido pecadora o que no? Yo creo que el sentido común debería despertar y debería decirte, y si es la Madre de Dios, medio difícil que sea pecadora. Es lo más lógico pensar que no es pecadora. Entonces, al leer la Biblia, el sentido común como que te está ayudando ahí y te está diciendo, a ver, vamos a leer un poco qué dice acá, y nos encontramos con 1 Corintios capítulo 15, verso 45 al 47. Permitime decirte algo. Ahí yo creo que quizás el sesgo puede ganar un poquito de terreno. ¿Por qué? Porque si yo soy protestante, si soy evangélico de toda la vida evangélico, y yo sé
de que dice la Biblia, todos pecaron. Bueno, no, a mí no me parece que sea tan evidente, ¿se entiende? Entonces, hay algunas veces que el sesgo se puede meter ahí y jugarnos una mala pasada. Sí, claro que puede complicarse la cosa, ¿verdad? Pero también podríamos pensar en un Dios absolutamente vengador, que quiere aniquilar a todos los niños, que quiere matar, se quiere vengar de como sea de la gente y no tiene misericordia, no tiene piedad. Si es que leyéramos el Antiguo Testamento con esos ojos. Pero sin embargo, nadie hace eso. O sea, el protestante común lee la Biblia y cuando ahí encuentra un pasaje un poquito extraño, empieza a pensar, ¿por qué dice esto así?